Saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela a través de Noti1 630 y también por la onda de FM 94.3 en la zona de San Juan, y nos puede ver y también escuchar a través de nuestra página de internet en notiuno.com. Y vamos a estar dialogando sobre varios temas, pero uno que ha causado controversia durante este fin de semana. Y tiene que ver con el tema de la separación de iglesia y Estado. Saludos, licenciado, se va corriendo. Saludos a ti, queridos amigos. Felina Mercado, buenas tardes. Es que a veces pasa por ahí y me huye. Sí, es el secuestro usual. El secuestro, no, pero hoy lo perdono, hoy lo dejo para las 3. Muy bien. Buenas tardes. Te escucho. Hasta ahorita ante la justicia. Y es el tema relacionado, como le estaba contando, sobre la separación de iglesia y Estado. Y todo esto se da a raíz de una actividad que hubo el pasado sábado frente al Capitolio, denominada Todo Puerto Rico en Oración, y que fue convocada por el Senado de Puerto Rico y también por el pastor Reinaldo López. Hasta allí pues acudió la gobernadora Wanda Vázquez, y como han hecho otros gobernadores, también participó de este acto religioso y allí ofreció un mensaje, pero muchos lo han criticado y otros lo han defendido, pues porque no es la única gobernadora que ha estado participando en este tipo de actividad, pero por la forma en que se expresó. Pero yo tengo aquí el audio para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo y juzguen ustedes mismos ese mensaje pues que la primera ejecutiva ofreció el pasado sábado, para entonces entrar ahora en la discusión que ya tenemos en línea telefónica al pastor que organizó junto al Senado esta actividad, Reinaldo López. Vamos a escuchar. No había manera de que nadie en Puerto Rico viera y anticipara que pasara lo que pasó en verano. Que en el orden de sucesión no hubiese nadie más y que me tocara a mí dirigir los destinos de este país. Lo hago con la convicción de la igualdad para todo el mundo, de que soy la gobernadora de todos los puertorriqueños, no importa colores, no importa raza, no importa religión, no importa credo, soy la gobernadora de todos los puertorriqueños y con el favor de Dios, así me presento al pueblo de Puerto Rico. Queremos paz, queremos estabilidad, queremos un Puerto Rico en desarrollo, un Puerto Rico creciente, vivo, vibrante, donde tengamos fe en nuestro pueblo y sobre todo con nuestros ojos puestos en el Señor, primero que nada. Esa es mi visión, esa es mi manera de ser. Así me presenté a Puerto Rico durante toda mi vida profesional y en la vida personal, y así me presento al pueblo de Puerto Rico, que esa es Wanda Vázquez Garcet. Para todo Puerto Rico, gracias al Señor por este día extraordinario, gracias a la senadora, gracias a los pastores, al sacerdote, porque aquí estamos todos unidos por un mejor Puerto Rico con Dios mediante. Muchísimas gracias. Fueron las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez, las del sábado pasado en esta actividad ecuménica que se realizó como parte del Senado y también del pastor Reinaldo López. Todo Puerto Rico en oración. Hay quienes han criticado que a pesar de que ella tenga sus creencias religiosas, pues dentro de la separación de iglesia y Estado, pues debe tener cautela cómo se expresa y de querer impulsar una religión. Y hasta mencionan que pues muchos candidatos intentan tener ventajería política, ya que estamos en un año de elecciones, en temas como estos. Tengo en línea telefónica al pastor Reinaldo López, porque mejor que él, que fue parte de esta organización, de expresarse sobre todo esto que ha estado aconteciendo. Saludos, pastor, buenas tardes. Saludos, Iliana, para ti y para el pueblo de Puerto Rico, que Dios les bendiga. Se ha creado una controversia por este tipo de actividad que no es nueva, siempre se ha hecho en el Capitolio, se ha hecho hasta clamor a Dios también, en todos los años se hace, acuden pues obviamente las personas que tengan esa afinidad religiosa y que están en su libre derecho de así hacerlo. Los gobernadores también y otros políticos han asistido a este tipo de acto.
Pero vuelve otra vez en la discusión pública relacionado a si debe existir esa separación de iglesia y Estado. Iliana, tú sabes que esta actividad, ¿verdad? A fin de que el pueblo de Puerto Rico así lo sepa, del sábado pasado, se hizo con el fin de orar por Puerto Rico en medio de una crisis por la que está pasando nuestro país, y la Iglesia de Jesucristo entiende que la única forma de nosotros poder recuperarnos de la crisis, ¿verdad?, que llevamos nosotros sufriendo por los pasados años tras las malas decisiones de los políticos y las situaciones por la naturaleza, es orando. Es por eso que convocamos este pasado sábado frente al Capitolio a la oración. Se le hizo ¿verdad?, la invitación y la convocatoria a líderes religiosos y a la gobernadora, que asistió muy amablemente, y le agradecemos por eso. El pueblo de Puerto Rico tiene que entender, mayormente este grupo minoritario de personas que creen que la gobernadora lo hizo mal, que la gobernadora tiene el deber de representar a todo Puerto Rico en diferentes actividades, sea tanto política, tanto religiosa, o como de muchos cortes, ¿verdad?, de comunitarios y de otra índole. La gobernadora asistió no como político, eso es importante recalcarlo. El fin de la gobernadora asistir allí no fue para anunciarse como un político, fue para ¿verdad?, participar como la gobernadora de Puerto Rico. Ya tú bien lo habías dicho al principio, los gobernadores siempre tienen fin con la religión. O sea, que esta actividad ustedes no la hicieron para resaltar la imagen política de la gobernadora. No, jamás, jamás. Eso tiene el pueblo de Puerto Rico que entenderlo y tenerlo claro. Esa actividad se hizo para orar por Puerto Rico en medio de una crisis, como lo ha hecho otros artistas, Calle 13, Ricky Martin y otros artistas que han convocado para expresarse. Y en medio de esta crisis la iglesia también convocó para expresarse, mayormente para orar. Y la gobernadora asistió, se reunió con nosotros le compartimos nuestras preocupaciones, le dimos varios consejos, como la importancia de tener asesores correctos que tengan muy buena opinión y que sepan lo que de la forma correcta de la que un asesor debe asesorar a algún político o algún gobernante, a favor del pueblo primeramente y a favor de la iglesia, porque nosotros entendemos que la iglesia tiene un rol muy importante en Puerto Rico, en las comunidades, y así el país lo sabe. Se le dio la oportunidad, nosotros oramos por ella, la pastora Wanda Rolón, que fue una invitada. La pastora Wanda no coordinó, no estuvo como parte de la gente que coordinamos y la gente que convocamos. Nosotros le invitamos y le dimos una participación para que orara con la gobernadora, y luego la gobernadora de Puerto Rico habló, se le dio la oportunidad, y ella, como bien el pueblo de Puerto Rico lo escuchó en el audio que acabaste de pasar, no habló como político, habló como la gobernadora que estaba en ese momento allí, y como ella bien lo dijo, no porque ella compitió en una elección, sino porque con el orden sucesorial, tras la renuncia del gobernador, ella está en esa posición. Hay personas que critican esa posición de la gobernadora por la aparente separación de iglesia y Estado, cosa que los que pronuncian la Constitución para pronunciar, valga la redundancia, la separación de iglesia y Estado, se olvidan que en el preámbulo de la Constitución dice: puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y entonces hay personas que utilizan la separación de iglesia y Estado, que se olvidan que la iglesia está compuesta por gente, por ciudadanos, porque la iglesia no es una organización, es un organismo, y los que representamos la iglesia, que pagamos contribuciones, también tenemos el derecho de utilizar estos espacios públicos que se mantienen con las contribuciones que todos nosotros pagamos para expresar nuestra fe, y para que gobernantes y políticos y artistas y cualquier otra persona que desee participar, participe y se exprese. Así que esa fábula de la separación de iglesia y Estado se crea para evitar que el Estado se intromezca en las gestiones de la iglesia. Pero la iglesia, compuesta por ciudadanos, tiene el derecho de participar en cualquier proceso, mira, sea político, comunitario, de índole social, en programas de radio y televisión. Se nos ha querido faltar el derecho de nosotros expresarnos en espacios públicos porque expresamos la palabra y lo que es el Evangelio.
Pastor, pues tristemente eso es lo que ellos piensan, nosotros seguiremos predicando. en ese audio que pudieron escuchar, ella sí hace alusión que llegó el mandato a través de la Constitución y pues que no había una persona en el orden correspondiente para que asumiera el cargo, sino que pues, le caía a ella. Pero así también mencionó, y hay una cita en el periódico relacionado a que ella tampoco tenía la menor duda de que Dios la puso ahí. Y eso también otra de las críticas que se ha dado. Bueno, lo que pasa es que, como ella bien lo dijo, ella está ahí por el orden sucesorial que la eligió. ¿Quién le eligió? La Constitución. La Biblia dice que no pasa nada sin que Dios lo permita. La gobernadora de Puerto Rico entiende que ella está ahí porque Dios le permitió estar, porque ya ustedes vieron, el país lo sabe, se juramentó a otra persona, que estuvo varios días en el poder. ¿Usted también entiende que ella fue entonces puesta por determinación de Dios entonces? Lo que pasa es que ella está ahí por determinación de la Constitución de Puerto Rico y Dios lo permitió, porque todo lo que nosotros hacemos Dios lo permite y hay cosas que no. Se pudo haber quedado el candidato pasado, el licenciado Pedro Pierluisi, sin embargo pasó algo que el mismo tribunal decidió que no, que era ella. Y nosotros, vuelvo y repito, si esa es la determinación por la que mucha gente pues está indignada, pues no se pueden indignar porque tienen que tolerar que ella esté ahí hasta noviembre. Ahora, nosotros como iglesia aprovechamos toda oportunidad que se nos dé a nosotros de poder conversar con líderes políticos, con presidentes de cualquier país. O sea, esto no solamente con la gobernadora, si hay algún artista que desea expresarse a favor, que desea asistir, o sea, es para todo el mundo. El evangelio, la iglesia está abierta para todo el mundo. Y si la gobernadora decidió asistir, pues nosotros la recibimos con mucha alegría, y si ella se le dio la oportunidad y expresó eso, nosotros estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es con lo que la prensa y muchas personas han querido expresar de que nuestra actividad fue de índole política y fue a fin de endosar la candidatura de la gobernadora, que no es así, porque en el mismo mensaje de ella no expresa nada sobre aspirar o sobre recibir el apoyo de nadie. Ella lo único que dijo fue: yo espero seguir cumpliendo a cabalidad, así nos ayude el Señor, con mi gestoría como gobernadora de Puerto Rico. ¿Usted entiende que este tipo de acto en este año eleccionario en que nos encontramos se pudiera catalogar como ventajería política? Lo que pasa es que así lo catalogan los que no entienden que en el pasado el gobernador Ricardo Rosselló asistió a muchas actividades nuestras y todavía no habíamos entrado en el año eleccionario. A la gobernadora le tocó entrar en agosto del año pasado. No fue hasta ahora que nosotros hicimos la actividad, que la pudimos invitar. O sea, ¿invitaron también a los otros candidatos? No, para nada, porque es que, vuelvo y te repito, no es una actividad para que asistan candidatos políticos o para que asistan... Fue de carácter oficial como gobernadora. Exactamente, a ella se le invitó como en el carácter de gobernadora de Puerto Rico, que nosotros queríamos hablar con ella, ¿verdad?, como ciudadanos al fin, y nosotros también queríamos orar por ella. Y como ella es la gobernadora de... Mira, si aquí hubiera otro político que no fuera un político escogido o nombrado por el Estado, la Constitución, no hubiera tomado participación. A ella se le dio una participación porque ella es la gobernadora de todos los puertorriqueños, de los religiosos, de los no religiosos, de los protestantes, de los católicos, de todo el mundo por igual. Y ella asistió. Fíjense que la actividad nuestra es de corte evangélico y la gobernadora practica su doctrina católica, y con todo y eso ella estuvo allí con nosotros. Bueno, un acto ecuménico. Claro, porque es un acto para todo Puerto Rico, es un acto para que la gente fuera, orara por Puerto Rico, nosotros llevar el mensaje, la prensa estuvo allí, estuvieron medios de prensa, ellos compartieron en vivo y todo este fin de semana estuvieron, ¿verdad?, hablando sobre el evento. Y nosotros creemos lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que dice que nosotros debemos orar por los reyes y por los gobernadores que están en eminencia, a fin de que, ¿verdad?, todo el pueblo
sea beneficiado por las decisiones que tomen los gobernantes. Y prácticamente ese fue el tiene mensaje que llevó Wanda Vázquez, debo decir Wanda Rolón, la pastora Wanda Rolón, señor. cuando estaba haciendo la oración. Sí, señor, porque es que, vuelvo y repito, no fue una actividad para endosar a nadie, fue una actividad, recuerden, Liliana, que las decisiones que tome la señora gobernadora, que tomen los políticos, los senadores o los representantes, nos perjudican a todos por igual. Y si nosotros tenemos la oportunidad y el deber bíblico de hablar, de aconsejar y de exponer a los políticos, cualquiera sea lo que nosotros debemos, que deben ellos hacer y lo que nosotros esperamos de ellos, pues así lo hacemos. Y tenemos la bendición de que tenemos ese acceso a los líderes políticos, ¿verdad? Y nosotros, como dice la Biblia, lo hacemos a fin de que la Biblia dice que si el gobernante gobierna justamente el pueblo se alegra, pero si el gobernante gobierna de forma injusta, el pueblo perece. Y en medio de la crisis por la que está pasando nuestro Puerto Rico, no solamente política, los terremotos, los huracanes. Mire, Mateo 24 dice que las señales de los últimos tiempos, antes del retorno de Jesucristo por la iglesia y los creyentes, serían todas estas cosas. Pastor, ¿y usted cree que fue la gente que ustedes esperaron, toda vez de que hay sectores que dicen que son menos las personas que están teniendo esa creencia religiosa? Esta actividad llenó lo proyectado por ustedes. Mira, la gente en Puerto Rico, el 90% de la población en Puerto Rico es judio-cristiana. El 90% de la población de nuestro país asiste a una congregación, a la congregación de su preferencia. Este país es un país judio-cristiano, unos católicos, otros evangélicos, otros maometanos, otros testigos de Jehová. Pero es falso que el número de personas creyentes esté disminuyendo. Mira, nosotros ahora mismo, el pasado sábado, tuvimos otra actividad en el Capitolio. Fueron más de, diría yo, de 5,000 y 6,000 creyentes. Nosotros estuvimos allí con más o menos algunos 300 creyentes, 300 personas, porque nuestra actividad fue una actividad de una semana de coordinación. Pero hay actividades que nosotros llenamos coliseos, llenamos estadios. Ahora mismo tenemos una actividad que, ¿verdad?, tenemos en el Roberto Clemente, y ya hace años atrás nosotros llenamos eso increíblemente. Que alguien diga que la gente en Puerto Rico no cree es falso. O sea, que no hayan ido posiblemente 1,000, 2,000, 3,000, o sea, no era ni el fin llegar a 3,000 o 4,000 personas que estuvieran allí. El fin era orar. La Biblia dice que donde hayan 2 personas o más unidos en el nombre de Jesús pidiendo algo en mutuo acuerdo, Dios desde los cielos escucha y Él hace. Así que yo creo que no era ni el número, era que el pueblo, la cantidad de gente que estuviera fuera y oráramos por nuestro país y el mensaje llegara como llegó a través de los medios. Yo le pregunto porque en las redes sociales todo se comenta, y a base de si hubo mucha o no participación, y que usted comenzó su alocución comentando que Puerto Rico necesita pues de la oración y de creer más en Dios, y por las situaciones que están ocurriendo en la isla se debe a que pues la población prácticamente se está alejando de lo que es el mandato de Dios. No, todo lo contrario, todo lo contrario. En Puerto Rico tenemos un problema, y el problema es que la gente se ha disgustado un poquito con el formato de ir a la iglesia, como tradicionalmente se conoce como el congregarse. Eso pasa porque en medio de un mundo que se está enfriando, la Biblia dice que por causa de la maldad del amor de muchos se enfriaría. Pues hay personas que deciden quedarse en su casa y no participar de lo tradicional que es ir a la iglesia. Pero la gente tiene en su corazón ese anhelo por estar bien con el Señor, por cumplir con Él, y verdad, y hay personas que no necesariamente asisten a actividades como esta, pero desde su casa apoyan a través de las emisoras, todas las emisoras cristianas y los canales de televisión de corte familiar y religioso estuvieron transmitiendo la convocatoria, y la gente sí está, o sea, la gente, hay personas que por ser de 7 días o 8 días de coordinación, hay personas que no se enteraron, hay otras personas que no llegan, como en todo, siempre hay personas que prefieren quedarse en su casa y participar desde su casa, pero que Puerto Rico
esté disminuyendo. Mira, ayer yo escuchaba, Ileana, a la presidenta de Humanistas por Puerto Rico, yo no quiero ni mencionar el nombre, pero la presidenta de Humanistas por Puerto Rico decía que a ella era quien no le respaldaban las personas y que su creencia de ateísmo y de humanismo era la creencia que hay mucha gente que no respalda. Pues que bien que lo sepa, porque Puerto Rico, como dije anteriormente, es un país judío cristiano. En este país, el que no se congrega ora una vez a la semana, lee la Biblia, tiene la Biblia en la casa o la tiene en el carro. O sea, este país es un país, mira, nosotros en febrero del 2013, si no más, yo creo que fue el 2012 o 13, cuando lo del matrimonio igualitario, nosotros metimos en el Capitolio 250,000 personas, de un ratito a otro, porque la gente, cuando tienen que ver con estas cosas, de defender los valores cristianos, la gente se activa. Y este país es un país que es judío-cristiano. Yo le recomiendo al país, al pueblo de Puerto Rico, y te agradezco la oportunidad de poder dirigirme al país, que estamos viviendo un tiempo muy crítico. No es hora de alejarse de Dios, es hora de buscarle. La Biblia dice que le procuremos mientras Él pueda ser hallado. Y a esta gente, que son los que critican, como las líderes humanistas y los ateos que dicen que están en persecución contra la iglesia, pues yo les tengo un mensaje, y es que cuando ellos, ¿verdad?, buscan detener la obra del Señor, tienen que vérselas con el Señor y con el pueblo de Puerto Rico, porque aunque Puerto Rico es un país, como dije al principio, que es un poquito, en medio de este tiempo complicado, mover masas a actividades como esta, Puerto Rico es un país cristiano. Pastor, y lo sabe, la gente lo sabe. Ya para culminar, que me queda ya poquito tiempo, hay un nuevo partido, el Proyecto Dignidad. ¿Ustedes estarían apoyando a ese movimiento, a ese nuevo partido? Mira, yo te diría que yo en mi persona, Pastor Reinaldo López, de la Iglesia en la ciudad de Fajardo, como líder religioso de Puerto Rico, yo diría que yo no apoyaría ningún partido. O sea, nosotros los pastores no tenemos esa fuerza, porque recuerda que nosotros representamos distintas formas de pensar. A nuestras congregaciones visitan personas que son populares, PNP, independentistas, gente afiliada a diferentes partidos. Nosotros estamos aquí para que el gobernante que sea, del partido que sea, y los líderes que gobiernan nuestra patria, que necesiten escuchar del consejo de la iglesia y el consejo de lo que opina Dios respecto a las ejecutorias que puedan estar ejerciendo los gobernantes o políticos, para eso nosotros estamos. O sea, yo te diría que no para apoyar partidos, sino para ser vocales de la palabra de Dios. Y si hay un partido político que, como el Proyecto de Dignidad del doctor César Paz, que pretende ser un partido religioso o un poco más conservador, pues amén, todo el mundo tiene derecho y todo pastor tiene el derecho de avalar y auspiciar cualquier partido político. Gracias, pastores, por su tiempo. Te agradezco a ti, a Noti1 y a Puerto Rico mi respeto, y que Dios les bendiga. Igual para usted. Buenas tardes.